Usted ve, cuando Moisés narra la historia de Adán y Eva, él no solamente quiso hacer algo histórico, y entendemos que es una historia literal, porque vemos que toda la creación fue afectada. También Moisés quiso darle un sentido alegórico, y es precisamente lo que vamos a tratar rápidamente. Estuvimos diciendo, ¿verdad?, en el estudio que tenemos en el canal de YouTube, que cada uno de los personajes aquí descritos representa o tiene una representación de algo. Primeramente vemos a Dios como el creador de todas las cosas. También vemos a el hombre que Dios creó, ¿verdad? Dios creó un huerto donde puso al hombre y de la costilla del hombre tomó para hacer la mujer. El hombre o Adán representa a la humanidad, representa al ser humano. Y vemos que la mujer, cada vez que se menciona en la Biblia y tenemos los textos, ¿verdad?, se está refiriendo a Israel. También vemos que había una serpiente la cual engañó a la mujer, y Apocalipsis describe que esta serpiente es Satanás. Entonces tenemos estos personajes, pero también tenemos dos árboles que destacan entre muchos árboles. Uno es el árbol de la vida y otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tenemos Génesis 2.9 y Génesis 2.16 nos dan más pistas acerca de esto. El árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué quiso representar Moisés con este árbol? Dijimos, ¿verdad?, que la palabra que aparece en nuestra Biblia, aunque dice el árbol de la ciencia del bien y del mal, en nuestras versiones Reina Valera, entendemos que realmente la palabra, más que ciencia, podemos entenderla del hebreo como la palabra da'at. La palabra da'at del hebreo tiene que ver con conocimiento. Y también vemos que dice del bien y del mal. La palabra bien es la palabra del hebreo tov y la palabra mal es la palabra del hebreo ra. Entonces tenemos el árbol del conocimiento de Torah, si lo traducimos así. ¿Qué quiso decir Moisés cuando representó este árbol? En la palabra hebrea para árbol tiene que ver con firmeza. Quiere decir que estos árboles ambos representaban firmeza, ¿verdad? Y eso es muy importante conocerlo porque el árbol del conocimiento del bien y del mal no representa algo malo para nada en sí mismo. El árbol del conocimiento del bien y del mal que describe Moisés aquí, y lo que quiere dar a entender Moisés, es que este árbol representa la instrucción de Dios, representa el mandamiento de Dios. Pero a nivel general, él, con lo que pasa a Israel en el desierto, él lo quiere mostrar, y de alguna manera lo que está tratando de explicar aquí, que este árbol representa la ley de Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante. Y esto lo vemos aquí reflejado porque el monte Sinaí es una analogía de todo esto. ¿Cómo podemos ver que es una analogía? Porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y llega al desierto, también van al monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios les da los mandamientos, ¿verdad? Dios les está hablando y ellos dicen que no soportan la voz del Señor, la voz de Dios, no la soportan. Y tiene entonces, y le dicen y le piden a Moisés que vaya a él. Y va Moisés con Josué allá arriba, y cuando trae las tablas, ¿qué fue lo que pasó? Cuando ya trae las tablas, el primer mandamiento que ya Dios les había dado por voz audible, que decía no tendrás dioses ajenos delante de mí, fue precisamente lo que se quebrantó. Por eso, cuando Moisés viene bajando, fíjese que Moisés tira las tablas. Fíjese, es una analogía porque dice que primeramente la mujer que representa a Israel comió del fruto del árbol. El fruto del árbol representa el mandamiento de Dios, representa la instrucción de Dios. Vio que estaban desnudos. Primero la mujer participó del árbol que representa a Israel, y luego el hombre que representa a la humanidad, porque Israel había sido comisionado, ¿verdad?, para dar a entender los mandamientos de Dios a toda la humanidad. Vemos que Moisés trata de expresar todo lo que vivió el pueblo de Israel a través de su camino desde la salida de Egipto por el desierto hasta el monte Sinaí, y hace esa relación. Pablo pregunta y dice, ¿acaso la ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado, pero dice el texto, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque si la ley no dijera no codiciarás,
no sabría qué es no codiciar. Entonces, a través de la ley viene el conocimiento del pecado. Cuando comieron del fruto del árbol, sintieron que estaban desnudos. Eso es lo que representa el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol representa la Torá. Este árbol representa el mandato de Dios, a la instrucción de Dios. Hoy en día se usa ese término Torá para referirse a los 5 primeros libros de Moisés. Más sin embargo, cuando Moisés estaba escribiendo todo esto, él estaba haciendo una alegoría, lo que sería la ley de Dios. Entonces, ¿qué representa el siguiente árbol? ¿Qué representa el árbol de la vida? Vemos que este árbol está en medio del huerto. Y también vemos otra característica, que el árbol de la vida, en Apocalipsis, capítulo 2, verso 7 y capítulo 22, verso 1 en adelante, vemos que este árbol de la vida produce 12 frutos. Y también dice que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cuántos discípulos tenía nuestro Señor? Nuestro Señor tuvo 12 discípulos, los llamados 12 apóstoles. Y fíjese que también Israel o Jacob tuvo 12 hijos. Claro, esa era una analogía de lo que sería el Mesías. Este árbol que tiene 12 frutos y que también vemos que dice que sus hojas son para la sanidad de las naciones. Vemos un texto que dice, en sus alas traerá sanidad. El Mesías traería sanidad a las naciones. Y este texto se relaciona bastante con este libro de Apocalipsis, porque dice que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, ¿qué representa o qué quiso representar a través de la revelación de Dios Moisés con este árbol? Este árbol representa al Mesías, Yeshua, Jesús de Nazaret, y representa también su justicia. Esa justicia que él alcanzaría para nosotros. Esa justicia que fue porque en el huerto del Edén se había quebrantado el mandamiento de Dios, se había quebrantado la instrucción, fue la ley de Dios la que fue desobedecida y tenía que restablecerse el orden. ¿Cómo se restablece el orden? Bueno, ningún hombre desde Adán hasta el Mesías pudo cumplir la ley completamente, porque todos fallábamos, por decir algo así, en uno o en otro punto. Y Santiago dice que si hace transgresor de un mandamiento de la ley, se hace culpable de todos. Por tanto, ningún hombre pudo cumplir la ley. Pero, ¿qué hizo nuestro Señor? Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine para cumplirla. La palabra plero del griego, que significa vine a llevarla al pleno cumplimiento. Y eso fue lo que él hizo. Cumplió toda la ley, vino a ser siervo de la circuncisión, porque le era necesario cumplir todo lo que le era necesario cumplir de la ley de Dios para entonces poder imputarnos su justicia. Imputar es un término legal que de alguna manera tiene que ver con para poder transferirnos su justicia. Él nos transfiere su justicia a través de la fe. Cuando nosotros creemos que Él es, cuando nosotros, porque fíjese, ¿cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? El pacto que Dios hizo con Abraham decía, ¿por qué decía ese pacto? Ese pacto decía, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Y cuando yo sea su Dios y ustedes sean mi pueblo, entonces yo le daré toda la tierra esta, la tierra prometida, por herencia. Ese era el pacto que Dios hizo con Abraham. Y allí estaban los beneficios del pacto, de la obediencia. Cuando Israel fue el primer intento, véalo así, de ir a conquistar todo esto. Israel fue, ¿y qué pasó? Fue tentado por la serpiente, y cuando el mismo Moisés le pregunta por qué pasó todo esto, ¿qué le responde Aarón? Aarón le responde, oh, la mala inclinación, le dice. Pero Israel, aunque estuvo en el desierto y lo intentó, no lo pudo. Por eso quedó como el pacto del monte Sinaí. Por eso dice la Escritura que ellos invalidaron mi pacto. Pero viene el Mesías y es tentado por Satanás, pero dice la Biblia que él no pecó.
que él no transgredió ningún mandamiento. Por tanto, la muerte no lo pudo retener, porque el poder de la muerte es el pecado. Pero como él no cometió pecado, la muerte no lo pudo retener. Entonces, ¿por qué muere el Mesías en el madero? El Mesías, dice la Biblia, que Dios, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en él. Como él no cometió pecado, la muerte no lo pudo retener, resucitó. Él resucita. Y entonces, ahora, él nos imparte esa justicia. Él vence al pecado, la simiente de la serpiente. Él venció al pecado, por tanto el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Bendito sea Dios. Vemos que Abraham no se podía hacer modificaciones al pacto que Dios hizo con Abraham, pero el pacto que Dios hizo con Abraham es el pacto para con el Mesías. Y eso lo dice el apóstol Pablo en Gálatas. El apóstol Pablo en Gálatas dice, fíjese, la ley que vino 430 años después del juramento no abroga para anular la promesa, pero realmente es el juramento, porque Dios juró por él mismo. Porque Abraham no le negó a su hijo, a su único hijo, y como no se lo negó, dijo, de cierto te bendeciré. La palabra en hebreo es bendecir. Te bendeciré. Multiplicar. Te multiplicaré como las estrellas del cielo. Así será tu descendencia. Y entonces la ley que viene 430 años después vino dada para que todos quedáramos de alguna manera bajo el juicio de Dios. Ahora todos estaban bajo la ley porque ya había sido entregada la ley. Y ya ahora nadie tenía excusa. Todos quedaron, como dice el profeta Isaías, por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo, el Mesías, murió por nosotros. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? No por obras, dice la Escritura, para que nadie se gloríe. Porque esta justicia que alcanzó el Mesías por nosotros es para darle toda la gloria a Dios. Porque es la justicia perdurable. El profeta Daniel dice que él traería la justicia perdurable. El Señor me preguntaba hace más de 5 años, ¿dónde están los candidatos? ¿Dónde están los candidatos? Porque vemos gente caminando como por obras de la ley. Y la ley de Dios es santa, es justa y es perfecta, que convierte el alma. La ley de Dios es el estándar de Dios. Y ella solamente te puede decir, si te tendría que decir algo, te tendría que decir, mira al Mesías. Míralo a Él, porque Él es el que te puede salvar. La ley de Dios es perfecta, pero se demostró que solo un solo hombre, llamado Yeshua, Jesús de Nazaret, pudo cumplirla. Entonces nosotros tenemos que caminar como dice la Escritura, sabiendo que nuestra justicia no depende de lo que nosotros podamos hacer o intentar llegar a ser. Nosotros sabemos y entendemos que la justicia de nuestro Señor es la que nos justifica delante del Padre. Entonces, Pablo se pregunta, ¿qué haremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Porque alguien podrá decir, no, o sea, quiere decir que como ya no estamos bajo la ley, ahora podemos hacer lo que queramos. No. La Biblia dice que nosotros ahora no servimos a Dios bajo el viejo régimen de la letra, servimos a Dios bajo el nuevo régimen del Espíritu. Y los frutos del Espíritu son amor, paciencia, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley te va a condenar? Porque la ley, ¿verdad? La ley inculpaba al hombre. Pero dice la Biblia que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y quiero dejar claro en este mensaje también el hecho de que el pacto en el Mesías, lo que conocemos como el nuevo pacto, que nace en el Génesis 3:15 y que Dios le da a Abraham y le dice que a través de él vendría la simiente, en este caso Isaac, que sería simbología del Mesías, que es Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Y allí ese es el pacto. Por eso todas las naciones entran en el Mesías. Por eso que cuando nosotros reconocemos que Él es y lo recibimos a Él, de alguna manera estamos cumpliendo ese pacto que Dios hizo con Abraham, porque el pacto decía, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo y yo le daré la tierra prometida. ¿Y cuál es esa tierra prometida? La nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Entonces, cuando nosotros entramos en el pacto con el Mesías, que fue también con Abraham de alguna manera conectado, ¿verdad? Estamos entrando en ese pacto. Estamos diciendo que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob es nuestro Dios. Bendito sea su nombre y que el Señor añada bendición a su palabra. Muchas gracias por haber tomado su tiempo para escuchar la palabra de Dios.